Bien, un saludo para todos hermanos y hermanas que están conectados a esta reunión de hoy. Mencionaba al principio que hoy día probablemente va a ser nuestra última reunión en el libro de Habacuc. Espero que haya sido una linda experiencia para ustedes poder aprender de este libro. Como me han escuchado más de alguna vez decir, los profetas menores no son los libros más populares, por alguna razón que no sé. El mensaje, el mensaje de los profetas menores es un mensaje que necesita ser oído como todo el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Y para mí ha sido bueno, como siempre me pasa, me encuentro con tantas sorpresas, eh, tantos tesoros, ¿verdad? Como abrir una veta y empiezan a aparecer las riquezas. Y obviamente uno no las explota por completo, realmente uno podría pasarse realmente toda una vida estudiando un solo libro de la Biblia. El libro de Habacuc ha sido un libro que nos ha invitado a reflexionar y a pensar en el carácter de Dios, en su soberanía, a confiar en Él, aun cuando las cosas no van como uno espera que vayan. Hay un libro que leí hace años atrás que se llama, eh, creo que el título es Confiando en Dios aunque la vida duele. Y el autor es Jerry Bridges. Eh, excelente libro. Me fue de mucha ayuda hace años atrás. Porque la vida cristiana y la vida del pueblo de Dios nunca ha sido una vida sencilla. Porque el énfasis, cuando Dios nos salvó, el énfasis obviamente no estaba en mejorar nuestras condiciones de vida en esta tierra. El énfasis cuando Dios nos salva está en no solamente salvarnos de la condenación, sino que irnos transformando, ir trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en lo que permanece, en lo que perdura, que nuestro conocimiento de Él crezca, que nuestro amor por Él crezca. Y, y va a ser a través de circunstancias muchas veces difíciles que ese carácter y esas características se van construyendo. El libro de Habacuc es un libro que parte con un profeta que está lleno de preguntas, que está angustiado, que en su entender Dios no está interviniendo cuando él podría o debería hacerlo. Dios le responde y le dice que sí, que él va a actuar, pero que lo que va a hacer es totalmente inesperado, difícil de creer, y lo va a hacer a través de una nación como es Babilonia. Habacuc vuelve a orar y esta vez de una manera más específica, una oración que expresa ahora su desconcierto, porque ve que Dios, que es santo, que es puro, va a solucionar un problema usando métodos que son absolutamente malvados o incluso peores que los que él ve en su propio contexto. Sin embargo, la respuesta del Señor a Habacuc es a esperar en Él, es a seguir confiando en Él. Y en la última reunión vimos gran parte del capítulo 3, que es más o menos lo que se parece a un salmo, donde Habacuc describe a Dios en un avance, diríamos, un avance majestuoso, un avance donde Él va una vez más demostrando, exhibiendo las características que lo hacen único e incomparable en cuanto a majestad y en cuanto a poder. Y ese avance, por una parte, tiene reminiscencias de lo que fue el rescate de Israel de Egipto, ¿verdad? Con todo el despliegue de Dios, el rescate, la liberación de Egipto, la conquista de Canaán. Hay referencias, de alguna manera, hay también alusiones a lo que fue la intervención de Dios en favor de su pueblo.
Y lo que Habacuc espera es que Dios otra vez va a intervenir de esa manera y va a librar y a salvar a su pueblo. Pero mientras tanto, como dice el versículo 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entonces, Habacuc termina esta parte de la oración expresando su profunda conmoción, su profunda conmoción espiritual, emocional, al describirse, ¿verdad?, con la manera en que lo hace. Sus entrañas se conmueven, su voz tiembla, pudrición entró en sus huesos, dando a entender que está profundamente debilitado. Sin embargo, también él dice que él va a esperar, que estará quieto en el día de la angustia. Y Habacuc sabe que realmente el plan de Dios se echó a andar, el plan de Dios está en marcha. Y ese plan que incluye la invasión, o que es la invasión babilónica, implica entonces que muchas personas van a morir, que obviamente la gran parte del pueblo, o mucho pueblo, va a ir al exilio de vida, y unos pocos quedarán en la tierra. Y para alguien que es un creyente del Antiguo Testamento y que cree profundamente en Dios y en sus promesas, realmente requiere mucha fe poder decir lo que Habacuc dice. Porque al fin y al cabo el exilio es la expresión máxima del fracaso de Israel en cuanto al pacto, ¿ya? Esto es lo que justamente no tendría que haber ocurrido, no debería haber ocurrido. Dios había prometido que el pueblo habitaría seguro, que el pueblo tendría su lluvia, las tardías, las tempranas, tendrían sus cosechas, tendrían todo lo necesario, pero que si ellos se olvidaban del Señor y dejaban y abandonaban al Señor, eso traería consecuencias. En otras palabras, había un aspecto ¿cómo se dice?, de reversa en cuanto al pacto de Israel iría al exilio, que es exactamente lo que ocurrió. Pero hoy día nos vamos a enfocar en los últimos versículos de Habacuc y voy a compartir mi pantalla hoy día. Me está pidiendo un pequeño plugin. Ahí sí. Ahí sí, okay. Ok, ahí estamos. Habacuc 3, 16, el 19. Bueno, ahí está, ya leímos el versículo. Estoy leyendo otra vez de la versión Las Américas. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero en el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho, también puede ser, Él hará, puede ser, Él hará, ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas
me hace caminar, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Señor, bendiga su palabra, nos ayude a entender esta porción que espero, si es que han estado en las reuniones pasadas, hoy día podamos entender mejor lo que es la conclusión de este libro. Como cualquier pasaje de la Escritura, nos va a ayudar y nos va a hacer sentido cuando lo estudiamos en su contexto, ¿ya? Contexto es fundamental, importantísimo. Cualquier pasaje que se estudie, se tiene que tomar en cuenta su contexto. Y en este caso, estos versículos son el punto climático, si se quiere, de Habacuc. Y hemos visto, en algún momento mencionamos que Habacuc es una jornada que parte del lamento y que termina en la alabanza. Ese trayecto no es difícil, no es fácil de hacer. El trayecto que parte con el trayecto que comienza con lamento y que termine en adoración es un trayecto muy difícil de hacer. De hecho, yo diría que es un trayecto que no se puede hacer a menos que Dios intervenga, a menos que Dios esté involucrado. El trayecto que va del lamento a la alabanza es un trayecto que solo se puede hacer confiando en Dios. Y eso es Habacuc. Habacuc es un libro que parte en el lamento y termina en la alabanza, pero con una fe arraigada en Dios. Porque de eso se trata al fin y al cabo. La vida de fe es continuar confiando en Dios, aunque la vida duele, como mencionaba en el título de ese libro. Entonces, el versículo 17 abre con aquí está el versículo 17, aunque, ¿verdad? Está muy bien lo que dice aquí, de la manera en que está traducido. Dice, aunque la higuera no eche brotes. Aunque, la expresión aunque, ¿verdad? Solamente está al principio del versículo 17, pero se aplica, ¿verdad? Se aplica al resto de las frases, ¿verdad? Y las primeras líneas del poema, ¿verdad? Las primeras 4 líneas que aparecen aquí tienen que ver con el trabajo de la tierra, el fruto de la tierra, ¿verdad? Aunque la higuera no eche brotes, aunque no haya fruto en las viñas. Entiendo que el plural viñas no es muy común en el Antiguo Testamento, así que llama la atención que aquí se ocupe esta expresión en plural. Me parece que aparece una vez más solamente. La expresión luego dice, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Lo que se está describiendo aquí obviamente es parte importante de la dieta, parte importante de la dieta de Israel. La higuera, las viñas, el fruto del olivo, los campos no produzcan alimento. La palabra alimento muy probablemente hace referencia a los cereales que se consumían. Varias cosas importantes aquí. Mencionaba yo hace un momento que mucho de lo que está ocurriendo, o el exilio, es resultado de el fracaso del pacto, el fracaso en el pacto no de Dios. Dios nunca es infiel a su pacto, ¿verdad? Dios siempre es fiel. Pero en este caso Israel, el reino del norte y luego el sur, ambos fracasan en cuanto al pacto. Y uno de los pasajes fundamentales que uno podría ver es Deuteronomio, el capítulo 28. También podría ver Levítico 26, si no me equivoco, donde se habla de las bendiciones y de las maldiciones. A ver, no lo noté, pero sí, aquí es Levítico 26, donde se habla de las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y obviamente, el pasaje, el poema es muy cortito, pero uno podría pensar que hay una alusión allí. Noten ustedes un detalle importante. Las cosas que Habacuc menciona en su poema aquí, aunque la higuera, dice, ¿verdad? Aunque la higuera
no eche frutos, aunque la higuera no florezca. Entre paréntesis, el vocablo florecer es un vocablo interesante porque es el mismo vocablo que se ocupa para hablar de la vara de Aarón que floreció sobrenaturalmente y en una manera de indicar aprobación divina. En verdad, eso es lo que la vara florecida indica aprobación, indica que esa persona y ese grupo ha sido particularmente escogido para un servicio. Y el poema cierra diciendo, aunque la higuera no florezca. Y lo que iba a decir es que estas cuatro líneas que se relacionan con la higuera y todo eso, en esto no tienen que ver los babilónicos, ellos no son los que lo van a impedir. Ya que la higuera no florezca o que la viña no tenga fruto, no es porque los babilonios lo hacen, es algo que se asocia directamente a la naturaleza. Y obviamente, a la hora de la naturaleza, tenemos que pensar en Dios. De tal manera que me parece que aquí Habacuc tiene en mente a Dios. Es Dios finalmente el que va a intervenir o el que eventualmente podría intervenir para que esto no ocurra. Y de la misma manera en que Dios hace florecer la vara de Aarón, indicando que él es la cabeza de la familia apartada para el sacerdocio, de la misma manera en una manera en que es inverso, ¿verdad? Donde hay un proceso inverso, la falta de florecimiento, la falta de la flor, que es el primer aviso del fruto que viene, es un indicio de desaprobación, ¿verdad? De desaprobación divina. Me hace pensar un poco en lo que el Señor hace con la higuera, cuando dice, nunca nadie más de ti coma fruto. Claramente había una intención ahí de enseñanza, una parábola, pero es llamativo que el Señor haga esto con la higuera ahí en los evangelios. Y entonces Habacuc de alguna manera está dejando entrever que estas cuatro cosas que aparecen aquí son resultado de la acción de Dios. Es Dios el que está actuando. Aunque esto ocurra, que es lo que debería normalmente ocurrir, lo que normalmente, ¿verdad? Pasa es que tengamos el fruto de la tierra, que tengamos nuestro sustento. Pero si eso llegara a fallar, dice Habacuc, si aún el sustento, el alimento llegara a faltar, llegara a fallar, obviamente esto apunta a lo más fundamental de nuestra existencia, que es comer. Nosotros vivimos en una zona donde hay mucha fruta y en este momento está pasando una sequía muy severa. Y ahora ha llovido un poquito más, ¿no? Nos ha alegrado eso. Pero este verano fue un verano muy, muy seco, muy poca fruta, algo muy llamativo para esta región. Pero lo que está diciendo Habacuc es aún más severo, es aún mucho más severo. Aunque falte el producto del olivo, el producto del olivo puede ser el fruto o el aceite principalmente, que se ocupaba muchísimo. Y si aunque los campos no produzcan alimento. La primera parte entonces de esta sección final del Salmo está apuntando hacia la escasez de lo más básico, aunque falte lo más básico, aunque sea Dios el quien me quite lo más básico. Eso es algo de lo cual no pensamos muchas veces. Porque pensamos que, ¿verdad? A veces se cita ese salmo que dice que no he visto a justo que mendigue pan. Pero es uno de los tantos versículos que se han sacado de su contexto y que se citan sin considerar un montón de otros factores. Pero lo cierto es que a veces hay hermanos que sí han pasado hambre. Ha habido creyentes que han pasado hambre. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios los olvidó? No, claramente no.
El punto es, en lo que Habacuc está diciendo, si Dios me quitara estas cosas, como es lo que iba a ocurrir, la tierra es despoblada y pasaron por sequía y todos esos juicios. Habacuc dice, aunque eso ocurra, aunque eso llegara a ocurrir, aunque la higuera, ¿qué pasa con el lápiz? Ahí sí. Aunque la higuera no eche brotes. Pero ahora, en las últimas dos líneas del versículo, dice, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Es muy llamativo que dos veces el autor, Habacuc, si es que él es el autor, ocupa lo que se llama en hebreo una conjunción, un vocablo, le llaman partícula de no existencia. Suena como un término de física a lo mejor, pero se le llama así, no hay en hebreo. Y dos veces lo ocupa aquí, ¿verdad? Aunque en el 17 no haya, y en el versículo 17 al final, no haya vacas en los establos. Lo llamativo del versículo 17 que estamos analizando es, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí. Dice el versículo, dice, hace una pequeña inversión aquí la versión de las Américas cuando ocupa el verbo al final, pero hay un verbo que quiero utilizar aquí, ¿verdad? Que dice, aunque no haya vacas en los establos, aunque falten las ovejas del aprisco, aquí es donde debería ir, no sé si están viendo la pantalla, aquí es donde debería ir ese vocablo que yo decía de no existencia, aunque no haya. Aunque no haya. Sin embargo, la segunda frase, donde dice no haya vacas, donde no haya vacas, aquí hay un verbo que no se traduce. Y es porque es difícil de traducir. Literalmente dice, aunque si uno hace el sujeto difícil de encontrar aquí, quién está haciendo la acción, ¿verdad? Aunque la vaca sea cortada o las vacas sean cortadas del establo, hay un vocablo que aparece que no está aquí, que es el vocablo dividir, cortar. De hecho, es el mismo vocablo que aparece cuando Salomón le llevan el bebé y dice divídanlo, es el mismo vocablo. Y yo creo que los traductores de la Biblia de las Américas no se hicieron problema y sencillamente no incluyeron el verbo, y es porque es difícil saber quién es el sujeto, quién está haciendo la acción. El sujeto está en tercera persona masculino singular. Y lo más probable es que el sujeto implícito aquí, no directamente incluido, es el Señor. Aunque sea el Señor. Entonces lo podríamos leer ahí. Aunque no haya, ¿verdad? Aunque falten las ovejas del aprisco, perdón, aquí es donde debería estar el verbo, sí, pido disculpas, aquí es donde debería haber estado, estaba leyendo mal mi apunte. Aunque falten las ovejas del aprisco, y literalmente debería decir algo así, aunque la oveja sea cortada o dividida del aprisco. Pero el punto es que el verbo está en voz pasiva, o sea, no está en voz pasiva, está en voz activa, y por eso es que se piensa que el sujeto es el Señor. Aunque el Señor quite estas cosas, y eso es un poco la idea. El vocablo que se ocupa entonces, el verbo que se ocupa aquí, dividir, cortar, a veces también se ocupa para hablar de un juicio que se hace, una decisión que se toma. Es muy llamativo para mí que se ocupe esta clase de lenguaje acá. Me parece
una sugerencia es que si estas cuatro primeras líneas que hemos visto tenían que ver con el sustento, con la comida propiamente tal, esto de las ovejas y de las vacas probablemente apunte a el culto, a los animales que se utilizaban constantemente en el templo. Eso también forma parte del juicio por causa de la infidelidad de Israel, y Dios mismo es el que se va a encargar de que eso no siga ocurriendo. Una de las cosas, uno de los aspectos más importantes, más fundamentales en cuanto al exilio, si uno va al libro de Ezequiel, uno va a ver que los pecados más groseros se estaban cometiendo en el templo, ¿verdad? La gloria de Dios abandona el templo. Ezequiel lo que ve es idolatría dentro del templo, y el juicio que Dios trae sobre Jerusalén comienza en el templo. Así que no sería sorpresa de que Habacuc, que era parte probablemente del culto de Israel, es posible que haya sido un sacerdote, que diga, aunque falte las ovejas, aunque no haya vaca en los establos, muchos de esos animales eran destinados para los sacrificios. De tal manera que, en otras palabras, como Habacuc estuviera diciendo, aunque ya no haya animales que ofrecer, aunque no pueda yo ofrecerle a Dios un sacrificio, o todo lo que implica el sistema complejo, sistema levítico. Entonces tenemos el versículo 17, la primera parte, ¿verdad?, de esta especie de tesis, de esta hipótesis, de esta posible situación. Aunque esto ocurra, aunque falte el sustento, aunque no exista el alimento que normalmente tenemos, dice Habacuc, aunque el Señor mismo nos prive de eso, porque Él es el dador, ¿verdad? Es el que hace que haya fruto y alimento y todo eso. Aunque el Señor corte las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, aunque eso ocurra, entonces el versículo 18 comienza con todo. En hebreo es muy enfático, pero yo, aquí se tradujo con todo, que está muy bien, pero yo, en el Señor me alegraré. Y esto es lo sorprendente del mensaje de Habacuc, porque las condiciones que Habacuc presenta son condiciones para llorar, son condiciones para lamentarse, son condiciones para rendirse, son condiciones para dejar de confiar en Dios. Lo que muchos hacen, ¿verdad? Muchas veces al ver las circunstancias difíciles, entonces dice, bueno, no, yo ya no confío en Dios, porque ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo puede ser que Dios, que es amor, permita que esto ocurra? La fe de Habacuc, sin embargo, se mueve en dirección totalmente opuesta. Se mueve en una dirección absolutamente inesperada. Él dice, aunque esto ocurra, yo, sin embargo, me alegraré en el Señor. El orden de las palabras es así. Pero yo, en Yahvé, no sé cómo dice la Reina Valera, dice, yo con todo me alegraré en Jehová. El orden es así, pero yo en Yahvé estoy dispuesto a alegrarme. El verbo aquí que se traduce en tiempo futuro, este verbo que aparece aquí, me alegraré, está en futuro y está bien eso. Pero en hebreo hay una forma verbal que se llama volitiva, tiene que ver con la voluntad, ¿verdad? Son formas volitivas. El imperativo es una forma volitiva, ¿verdad? Esto se llama cohortativo. Y el cohortativo en hebreo funciona solo en la primera persona. Yo me alegraré. Yo me regocijaré. Estos dos verbos, me alegraré
y me regocijaré. Ambos verbos no solamente son futuro, también son verbos usando esta forma coortativa. Una expresión que implica resolución, una resolución personal, voluntad personal. ¿Ya? Por eso se llama volitiva. En otras palabras, Habacuc no solo está diciendo, bueno, si todo esto ocurra, yo igual me voy a alegrar, ¿qué le vamos a hacer? Más bien es una frase enfática, es una frase, una manera gramatical de decir yo resueltamente, yo decidiré o decido alegrarme en el Señor. Y esto es sencillamente sorprendente. Lo que Habacuc ha mencionado ataca las dos cosas que faltan, las dos cosas que el Señor va a quitar. Atacan el centro neurálgico de la vida de una persona, que es su sustento personal en cuanto al alimento y su aspecto, digamos, religioso, por decirlo de una manera. Dios está interviniendo en esos dos niveles. Y sin embargo, Habacuc, que comienza quejándose, ¿verdad? Que comienza lamentándose. Él dice, Señor, mira lo que está pasando. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo? Él está planteando una situación que aparentemente es desconocida para Dios. Y sin embargo, ahora, luego de saber todo lo que Dios va a hacer y todo lo que viene para él y para su nación, Habacuc dice, pero yo me alegraré. Yo me alegraré. La palabra alegrarse aquí, o el verbo alegrarse, es un vocablo que aparece a veces en los salmos y la idea es una alegría exultante. Yo me alegraré. Luego, como funciona el paralelismo hebreo, dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El segundo verbo, alegrarse o regocijarse, aparece en contextos también de salvación. Por ejemplo, en el Salmo 2.1 aparece una exhortación a la gente en cuanto al final del Salmo 2 dice, alegraos con temblor. Pero la única otras dos veces donde aparece este verbo alegrarse, también como con esta forma que he mencionado aquí, el cohortativo, solamente dos veces más lo encontré, es en el Salmo 9 y en el Salmo 31. En el Salmo 9.15 dice, y me gocé en tu salvación. Y me gocé en tu salvación. En el Salmo 31, versículo 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Las tres veces que aparece este verbo usando esta forma gramatical coortativa, entonces tiene como objeto, tiene como foco el Señor. Habacuc dice, yo me alegro, no me alegro por lo que me van a quitar, yo no me alegro porque va a faltar fruto en la higuera, no me alegro porque va a faltar y ya no va a haber animales para ofrecer sacrificios o para el consumo. Todo eso no lo voy a tener. Sin embargo, me voy a alegrar. Me voy a alegrar en el Señor. Me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Y esto es tremendamente, y aquí se ve todo el proceso para el caso de Habacuc, cómo el proceso para él fue revertido, porque dice el Dios de mi salvación. Y el libro parte así, ¿verdad? En el capítulo 1 y el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa es la queja al principio del libro. El lamento de Habacuc es que hay violencia, pero Dios no salva. Dios le dice, voy a traer más violencia. ¿Qué dice Habacuc al final? Me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted me dice, pero eso no tiene ningún sentido. Bueno, así es como opera la fe. La fe no opera en el reino de lo posible, como dice William MacDonald en ese magnífico pequeño librito que se llama El verdadero discipulado.
La fe no opera en el reino de lo posible. La fe opera en el reino de lo imposible. La fe no se basa en lo que Dios puede hacer por mí. La fe se basa en el carácter de Dios, se basa en quién es Él, independientemente de lo que Él haga. Y esto es lo tremendo, esto es lo sorprendente del mensaje de Habacuc. Habacuc va a perder todo lo que él conoce, que forma parte de su realidad. Va a perder su ciudad, va a perder su templo. Si es un sacerdote, va a perder su ministerio, va a perder alimento, va a haber sufrimiento. Y sin embargo, él dice, no dice esperaré, no dice lloraré en el Señor, no dice, dice me regocijaré, me alegraré. Obviamente esto no es fácil, porque cuando la vida va así de oscura y difícil, como lo que Habacuc describe aquí, lo lógico, lo normal es tirar la toalla. Pero Habacuc nos deja una tremenda lección. ¿De dónde saca Habacuc? ¿Cómo es que él puede decir esto? ¿Cómo Habacuc puede decir, aunque todo esto falte, aunque todo esto ocurra, aunque Dios nos quite esto, aún así me voy a alegrar en Él? Aún así me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Salvación es esperanza. En el caso de Habacuc, Dios es un Dios que salva. Y aunque Él va a permitir y Él va a actuar de esta manera, eso no quita el hecho de que Dios sigue siendo un Dios que salva. ¿Por qué? Dice luego el versículo 19, dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Esa es la fuente de gozo. Regocijaos en el Señor, como dice, no, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, dice Nehemías o Esdras, creo que está ahí en uno de esos dos libros. Aquí dice, el Señor Dios es mi fortaleza. El texto hebreo es, realmente es Yahvé Adonai, así se lee en hebreo, pero como cuando se lee en hebreo no se menciona el nombre del Señor, se dice Adonai, por tanto se lee Adonai Elohim. Adonai Elohim, el Señor Dios, así lo traducen algunos, pero realmente es Yahvé el Señor, Yahvé el soberano, Yahvé el dueño de mi vida. Y Habacuc dice Adonai Elohim o Yahvé Adonai, el Señor Dios, Él es mi fortaleza, es mi fortaleza. La palabra hebrea Hayil que aparece aquí es el mismo vocablo que se ocupa en Deuteronomio, en Proverbios 31, cuando se habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es la Eshet Hayil. Y se dice de Booz, que él también era en capítulo 2 de Booz, capítulo 2 de Booz, se habla de él como un hombre Hayil. Hayil. Se diría algo así como una J, y así se diría, Hayil. Y Hayil habla de nobleza, de virtud, pero también habla de valentía, de fuerza. Y lo que Habacuc dice es tan hermoso. Me regocijaré en Yahvé. Yo, a pesar de todo, dice él, pero yo, deliberadamente, voluntariamente, resueltamente, me alegraré en Yahvé. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque el Señor Dios es mi fortaleza. Él es mi Hayil. Él es mi fuerza, Él es mi ejército, Él es mi todo. No solamente eso, Habacuc también dice, Yahvé es aquel que me capacita. Yo puedo alegrarme y puedo mantenerme en las alturas cuando realmente debería andar allá abajo.
Sin embargo, Habacuc reconoce que a pesar de todo esto, él se puede alegrar porque Dios le ha capacitado para sobreponerse, para caminar en las partes peligrosas, por decirlo así, pero altas. Hay aquí probablemente la cierva, aquí con la C, se refiere a un animal del Oriente Medio que anda en las montañas. Y este clase de paisaje es un paisaje difícil, escabroso, y estos animalitos están especialmente diseñados para andar en estas zonas. Hay otros animalitos también, hay unos, pero no me puedo acordar del nombre ahora, pero hay unas especies de cabras monteses que son capaces de caminar, de andar en muros de piedra prácticamente de 90 grados. Es impresionante ver lo que hacen y no se caen. Obviamente fueron creadas así por el Creador, fueron capacitadas para poder andar riesgosamente para nosotros, pero aunque es un riesgo para esos animales, ahí es donde consiguen su alimento. Sin embargo, están capacitadas para andar por ahí. Esto es lo que Dios hace. Aunque Dios permite el sufrimiento para su pueblo, y aunque Dios va a permitir que pasemos por circunstancias difíciles, Él también va a dar la capacidad para poder seguir caminando en las alturas, como dice Habacuc, por las alturas me hace caminar, me ha hecho caminar. Qué lindo lo que Él dice. Él no dice, bueno, llegué aquí, estoy en la altura gracias a mi esfuerzo, a mi perseverancia, estoy aquí por mi fe. No, Habacuc dice, Dios me hizo estar aquí, Dios me hace estar en la altura. Es Dios quien me ha capacitado. Él hace posible que yo ande por aquí. Debería estar en el suelo, debería estar destrozado, debería estar desanimado, debería renunciar a mi fe, dejar de confiar en un Dios que permite estas cosas tan terribles. Pero Habacuc dice, no, yo me voy a regocijar en Dios, aunque esto pase, aunque el sustento falte, aunque no pueda seguir con mi vida normal como lo hacía antes, aunque no pueda seguir con mi rutina y aunque pierda las cosas que tenía, aunque todo eso ocurra, yo aún así me sigo regocijando en el Señor. Su fuente de gozo y su fuente de fuerza no es lo que tiene, no es su éxito, no es la abundancia, no es que las cosas vayan bien siempre. La fuente de gozo y la fuente de fuerza para Habacuc es el Señor mismo. Y eso es lo que la iglesia, tú y yo, tenemos que aprender. Nos cuesta aprender eso. Nos cuesta cuando perdemos algo, cuando Dios nos quita algo. Y decimos, eso es mío. ¿Por qué, Señor, me lo has quitado? Ahí es precisamente cuando tenemos que acordarnos de las palabras de Habacuc, quien resueltamente, decididamente, decide alegrarse en el Señor. Al fin y al cabo, Él es la fuente de gozo, al fin y al cabo, Él es la fuente de fuerza. Acuérdese que los babilonios, hablamos en su momento de su arrogancia, de cómo ellos trataron de construir seguridad a costa del prójimo, a costa de otros. Nada de eso al fin y al cabo les pudo librar. Habacuc describe el escenario más desfavorable que un ser humano podría enfrentar. Pero sin embargo, él tiene lo que todo creyente tiene, aunque pierda todo, al Señor. Eso nunca lo vamos a perder. Y eso es lo que nos invita este libro a hacer, a confiar en el Señor, aunque las cosas más fundamentales y las más preciosas nos sean quitadas. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga, que bendiga a su iglesia. Todavía nos queda bastante en cuanto a circunstancias por delante para nosotros. Y obviamente es incierto, pero sí hay algo que sabemos. Dios sigue siendo Dios. Y el mismo Habacuc lo dice. Dios está en su santo templo.
Él no ha sido conmovido, Él no ha sido afectado, Él sigue siendo Dios. Podemos seguir confiando en Él. Padre, gracias por que tú eres como eres. Tú eres bueno, siempre eres bueno. Y aunque las circunstancias de la vida a veces duelen y no entendemos por qué, a veces permites cosas que nos afligen, podemos confiar plenamente en ti porque tú eres bueno, porque no hay nada malo en ti, porque tú eres todo pureza y rectitud y eres fiel, eres amor. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Bendice a cada creyente, para que podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.